Hola a todos y bienvenidos a mi canal, el epicentro del chismecito, la farándula y todo lo que necesitas saber para estar al día con tus celebridades favoritas. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, estoy que me salgo de la emoción literalmente. Y es que, ¿quién no ama un buen escándalo? Especialmente cuando involucra a dos de las estrellas más candentes del momento. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar el escándalo, sí, con mayúsculas, que ha puesto a arder las redes sociales y a palpitar los corazones de millones. Hoy, desnudaremos la verdad sobre la ardiente conexión entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu. Prepárense para un viaje lleno de pasión, intriga y muchos detalles jugosos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, y créanme, hay muchos detalles jugosos, quiero pedirles algo muy sencillo. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta familia chismosa pero aún no le han dado al botón de suscribirse, por favor, háganlo ahora mismo. Es gratis, rápido y me ayuda muchísimo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí les prometo que siempre les traeré el mejor contenido, lleno de chismes, análisis profundos, y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Ahora sí, abróchense los cinturones porque el espectáculo está por comenzar. El título lo dice todo, escándalo, Mert y Afra arden en pasión. Beso que enloquece a todos. ¿Se imaginan la locura? Estamos hablando de Mert Ramazan Demir, el bombón turco que nos robó el corazón en Samaran, con esa mirada que te derrite y ese carisma que te atrapa desde el primer segundo. Y por supuesto Afra Saraaolu, la talentosísima y bellísima actriz que ha conquistado la pantalla con su carisma, su belleza y su increíble capacidad para transmitir emociones. Juntos protagonizan la exitosísima serie Yalan y, por lo que parece, la química entre ellos no solo se queda en la ficción, sino que parece traspasar la pantalla. ¿Y es que, qué es lo que realmente ha desatado este revuelo monumental? ¿Qué detonó esta explosión de emoción y especulación? Pues bien, todo comenzó con un beso. Un beso que, según dicen las malas lenguas, incendió las redes sociales y dejó a todos boquiabiertos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No se trata de un beso cualquiera, de esos besos protocolarios que vemos a veces en la televisión. No. Este fue un beso que rebosaba pasión, intensidad, deseo, y sobre todo, muchísima química. Un beso que parecía sacado de una novela romántica de alto voltaje. Los fans, que son como detectives profesionales, con lupa en mano y paciencia de monje budista, se lanzaron a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, cada respiración entre Mert y Afra. Revisaron una y otra vez la escena, cuadro por cuadro, buscando pistas, indicios, señales secretas de un amor que podría ser real. Y, después de horas de intenso trabajo de investigación, las conclusiones fueron claras, contundentes, irrefutables. Aquí hay algo más que amistad. Aquí hay fuego, pasión y una conexión que va mucho más allá de lo profesional. Las especulaciones y los rumores comenzaron a circular como pólvora en un polvorín. ¿Son pareja en la vida real? ¿Hay algo más que una simple relación profesional entre estos dos bombones? ¿Están jugando con nosotros, con nuestros sentimientos, con nuestras expectativas? Las redes sociales, que son el termómetro de la opinión pública y el epicentro de todos los chismes, se inundaron de comentarios, teorías conspirativas, análisis exhaustivos de cada escena en la que Mert y Afra compartían algo más que una simple mirada. Los fans, con su inagotable ingenio y su pasión desbordante, crearon hashtags, memes, vídeos recopilatorios de sus mejores momentos juntos, analizando cada abrazo, cada sonrisa, cada roce de manos. Era una verdadera locura, un festival de la especulación y la emoción. Y por supuesto, no podemos olvidar las fotos. Las dichosas fotos, esas imágenes que valen más que 1000 palabras, y que en este caso, alimentaron aún más la llama de la intriga. Fotos que, aunque no eran directamente explícitas, sugerían una intimidad y una cercanía que para muchos eran innegables. Fotos donde se les veía compartiendo momentos juntos fuera del set, sonriendo, riendo, cómplices, incluso abrazándose, disfrutando de la compañía del otro. Fotos donde se les veía compartiendo cenas románticas, paseando por la playa al atardecer, compartiendo miradas llenas de ternura. El público enloqueció. La emoción era palpable.
El hashtag #MertAfraForever se convirtió en tendencia mundial, y las redes sociales estallaron en un mar de corazones y emojis de sorpresa. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando entre Mert y Afra? ¿Cuál es la verdad detrás de este apasionado escándalo? Bueno, amigos, hasta el momento y para mantener la intriga y el misterio, ni ellos ni US representantes han confirmado o desmentido nada. Y eso precisamente es lo que alimenta la llama, lo que aviva el fuego de la especulación, lo que nos mantiene pegados a la pantalla con la esperanza de descubrir la verdad. Es como si estuvieran jugando al gato y al ratón, dejando pistas sutiles, guiños cómplices, pero sin revelar la verdad absoluta. Y qué bien que lo hacen. Algunos dicen con voz de experto en marketing, que todo es una estrategia magistral para mantener a los fans enganchados a la serie Yalan. Otros, con el corazón en la mano y la mirada soñadora, aseguran que es puro amor, que la chispa que vemos en pantalla es real, que Cupido hizo de las suyas en el set de grabación. Y otros, con la cautela que los caracteriza, simplemente creen que es una amistad muy especial, una conexión profunda y sincera que trasciende lo laboral. Lo que sí es cierto, y esto es innegable, es que su complicidad en pantalla es innegable, palpable, evidente. La forma en que se miran con esa intensidad que te atraviesa, la forma en que se tocan, con esa suavidad que te estremece, la forma en que se entienden, sin necesidad de palabras, con solo una mirada, es algo que traspasa la pantalla, que te llega al alma. Es una conexión que va más allá de la actuación, que se siente real, auténtica, genuina. Y claro, no podemos ignorar el hecho de que ambos son muy atractivos, jóvenes, exitosos, y tienen una gran conexión personal. No se puede negar que la química entre ellos es arrolladora, que la chispa salta con cada interacción. Es como si estuvieran destinados a estar juntos, al menos en la ficción, pero tal vez, solo tal vez, también en la vida real. El destino, el amor, la magia. ¿Quién sabe? Pero vamos a ir un poco más allá del simple chisme, de la especulación superficial. ¿Qué significa todo esto para Yalan? Pues sin duda un gran impulso, un empujón que los ha catapultado a la cima de la popularidad. La serie ya era un éxito rotundo, ya conquistaba corazones, ya tenía una legión de fans apasionados, pero este supuesto romance, este escándalo mediático, ha disparado aún más su popularidad, la ha elevado a niveles estratosféricos. Los ratings han subido como la espuma, las redes sociales arden, y todo el mundo habla de la serie y de sus protagonistas. Es el cóctel perfecto para el éxito, una fórmula mágica que combina talento, belleza, pasión y, por supuesto, un buen poco de misterio. Y por supuesto también está el lado humano, ese lado que a veces olvidamos en medio del torbellino de la fama y la farándula. Imagínense la presión a la que están sometidos Mert y Afra. Constantemente observados, analizados, juzgados. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, es escudriñado por millones de personas. Es un precio alto que pagan por su fama y su éxito, por ser estrellas de la pantalla, por vivir en el ojo público. Por eso creo que es importante respetar su privacidad, su espacio, su intimidad, y dejar que ellos decidan qué quieren compartir y qué no. Al final son seres humanos con sentimientos, con sueños, con miedos, con anhelos. Merecen respeto y consideración. Pero volviendo al tema del beso que lo cambió todo, ese beso que desató la locura, ¿qué es lo que lo hizo tan especial? ¿Por qué enloqueció a todos? Pues creo que la respuesta está en la autenticidad, en la sinceridad, en la honestidad emocional que transmitieron. Fue un beso lleno de emoción, de pasión, de deseo, de entrega. Un beso que parecía emanar de lo más profundo de sus corazones, un beso que te hacía sentir parte de la historia, que te hacía vibrar con ellos. Y eso, amigos, es algo que el público percibe inmediatamente, es algo que se siente en el alma, es algo que te conecta con la historia. Además, el contexto en el que se produjo el beso también es importante. Fue en un momento clave de la serie, en un momento de tensión, de conflicto, de revelaciones, de secretos que salen a la luz. Un momento que marcó un antes y un después en la relación de sus personajes, un momento que definió el rumbo de la historia. Y eso sin duda lo hizo aún más impactante, más inolvidable, más icónico. Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Veremos a Mert y Afra juntos, confirmando su relación, declarando su amor al mundo? ¿O seguirán jugando al misterio, dejando a sus fans con la incertidumbre, alimentando la llama de la especulación? Honestamente no lo sé. Solo el tiempo dirá.
Pero lo que sí sé es que seguiremos atentos a cada detalle, a cada publicación, a cada foto, a cada mirada, a cada gesto. Y por supuesto les mantendré informados porque aquí en mi canal, somos los primeros en enterarnos de todo. Prometido. Ahora hablando un poco de la reacción de los fans, ha sido un torbellino de emociones, un huracán de pasión, un festival de creatividad. Hemos visto de todo, desde comentarios de emoción desbordante con corazones y emojis por doquier, hasta análisis meticulosos de cada escena, cada diálogo, cada mirada, cada respiración. Hemos visto la creación de vídeos recopilatorios de sus mejores momentos, de edits románticos, de canciones dedicadas a la pareja. Hemos visto memes ingeniosos, graciosos, que reflejan la locura colectiva. La pasión que despiertan Mert y Afra es innegable, es evidente, es contagiosa. Y esto demuestra el poder de las historias bien contadas, de la química genuina entre los actores, de la magia del amor. La gente se ha volcado en las redes sociales para expresar su entusiasmo, para compartir sus teorías, para especular sobre el futuro de la relación. Es una verdadera comunidad, un fandom unido por la admiración y el cariño hacia sus ídolos. En conclusión, amigos, el escándalo de Mert y Afra es en realidad un reflejo del poder del amor, de la pasión, de la intriga y del entretenimiento. Un beso que ha encendido las redes sociales, que ha hecho vibrar a millones de corazones, y que nos ha dejado a todos expectantes, ansiosos por saber qué pasará. El misterio de su relación, ya sea real o producto del marketing, ha capturado la atención de millones, ha generado un debate apasionado y ha elevado aún más la popularidad de Yalan. Es un fenómeno, un éxito rotundo. Así que para resumir, hemos hablado del beso que lo inició todo, de las especulaciones y rumores que inundaron las redes sociales, de la química innegable entre Mert y Afra, de la reacción de los fans y de cómo este escándalo ha impulsado el éxito de Yalan. Hemos analizado la escena con lupa, hemos debatido las teorías, hemos soñado con un final feliz. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que siempre es importante tomar la información con cautela, ser críticos, pero también, y sobre todo, disfrutar del espectáculo y respetar la privacidad de las personas involucradas. La farándula es divertida, pero la vida real es más importante. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Creen que Mert y Afra son pareja? ¿Cuál es su escena favorita de Yalan? ¿Qué teorías tienen sobre el futuro de su relación? ¿Cuál es el secreto mejor guardado de la serie? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué les parece todo esto. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de este escándalo y puedan unirse a la conversación. Entre más seamos, mejor. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos llenos de chismes, análisis y todo el drama que tanto nos gusta. Ya saben, la suscripción es gratuita, es fácil y me ayuda muchísimo. Muchas gracias por ver, por ser parte de esta comunidad, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Adiós. Y recuerden, la vida es un drama y nosotros somos los protagonistas. Hasta la próxima.